Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera sesión de la materia de juicios orales. Espero que las semanas anteriores no hayan tenido ningún problema con la cuestión de los temas que hemos visto. Por ahí ya está la clase anterior, la sesión anterior ya está grabada, está en su plataforma. De igual forma, les pido que estén en las sesiones en vivo, que hagan lo posible por estar en la sesión en vivo, ya que esta materia, pues lo que hacemos es proponer, aconsejar cómo es que se debe llevar un juicio oral. Es muy importante tener una interacción eh, profesor-alumno para ahí aclarar las dudas que puedan surgir, para hablar de las experiencias que hemos tenido en juicios orales. En mi caso, pues yo tengo mucha experiencia en cuanto a eso, pero del lado de ser testigo por mi trabajo. Me gustaría también eh, tener, tener mucha interacción con ustedes a través de plataforma, pero más que nada a través de este medio que es la sesión síncrona en vivo. Aún así, pues les comento que los videos van a estar grabados y en su plataforma. Ahorita el tema que vamos a ver es en interrogatorio directo, y vamos a ver algunas propuestas en cuanto a cómo se debe llevar este interrogatorio. Traigo por aquí una presentación y es algo sencilla. Los puntos más prácticos y las etapas del interrogatorio. Vamos a presentarlo en pantalla. Muy bien, espero que no haya ningún problema en cuanto al audio y la imagen. Por ahí estamos viendo la presentación, juicios orales. El tema de hoy es el interrogatorio directo. Y vamos a ver que pues el interrogatorio directo está conformado por una serie de preguntas que el litigante que ofreció al testigo con el propósito de introducir las proposiciones fácticas del caso. El interrogatorio directo clásico es un proceso donde el abogado usa el formato de pregunta directa para obtener piezas de información específica en el orden preestablecido y deseado por el abogado para construir su planteamiento de los hechos. Esto quiere decir que el litigante usa este tipo de preguntas cuando manda a hablar a un testigo para para dar la versión del caso que él necesita que encaminar. Es decir, las preguntas se hacen eh, conforme a lo que quiere el litigante sacar de ese testigo. ¿Cuál es el propósito e importancia del interrogatorio directo? Bueno, se busca presentar la información que posee el testigo tan directamente como sea posible, manteniendo el control de tal forma que la presentación se desarrolle como la ha planeado. Es lo que les comentaba anteriormente. El litigante busca con sus preguntas llevar al testigo a donde él quiere, es decir, a la versión de los hechos que él necesita. El propósito del interrogatorio directo es presentar la aportación del testigo sobre la imagen del caso,
la cual tiene que ser consistente con nuestro planteamiento. Recordemos que en clases anteriores hablábamos que lo que el litigante busca es que el juez y los demás que participan en el juicio tengan una imagen clara de los hechos. Nos marca por aquí que el contrainterrogatorio usualmente no hace más que desacreditar parte o toda la imagen del oponente o proveer pocos elementos del escenario. ¿Cuál es el rol del testigo en un juicio? Primero que nada, pues vamos a ver que el testigo puede ser cualquier persona física que haya presenciado los hechos y que tenga la información de ellos. Es muy importante, antes de citar a un testigo a juicio, hay que hablar con ellos con anterioridad, es decir, hacer una cita para, como nosotros decimos, preparación. En mi experiencia, pues el Ministerio Público nos hace una cita previa para explicarnos qué es lo que él requiere a lo que nos enfoquemos. En mi caso hacemos informes dentro de Fiscalía. Estamos por ahí trabajando en un laboratorio. En este caso hacemos informes y somos citados previamente por el Ministerio Público para ver y platicar sobre el caso, sobre lo que hicimos, la participación que tuvimos en estos casos y lo que él requiere, que se diga. Nos plantea por ahí más o menos lo que nos va a preguntar. Ya lo habíamos hablado con anterioridad para ver qué tan nervioso te pones, para ver las reacciones cuanto a las preguntas. Eso en mi caso, en mi experiencia. Vamos a ver lo que nos dice el libro. Nos dice que será necesario conversar por separado con cada testigo sobre la importancia de su testimonio. Para que nuestra teoría del caso se sugiere platicar con el testigo poco antes de la audiencia y recomendarle algunas cosas, como por ejemplo manifestar seguridad en sus respuestas, enfatizar algún tema durante su interrogatorio. Es lo que les comentaba ahorita, que pasa en mi experiencia laboral, pues pasa esto de que nos dicen qué es lo que vamos a enfatizar, o sea, el tema en el que le gustaría que resaltáramos. No responder cuando no se acuerde de la respuesta, no inventar respuestas, no responder si escucha la palabra objeción, estar preparado para las preguntas del contrainterrogatorio, no llevar apuntes o notas, debe contestar lo que él recuerda, mostrarse educado y amable, evitar una apariencia hostil y arrogante. Otra de las cosas, y no menos importante, será familiarizarlo con el ambiente físico de la sala de juicios orales, es decir, explicarle cómo es que consta y quién va a estar presente dentro de la sala de juicio oral. En este caso, cuando son cuestiones penales, pues están los jueces, está el secretario, está el Ministerio Público, que en este caso es la representación social, y está el defensor, así como puede estar el imputado. Aunque no es obligatorio llevar vestimenta formal, se le puede recomendar vestir apropiadamente para su asistencia al tribunal, decirle de manera general el procedimiento de la audiencia, las reglas de conducta y formalidades durante la misma.
Hay que explicarle también que se le va a hacer una toma de protesta a testigos. Es decir, esto se lleva a cabo en todas las audiencias, en cuando se pida al testigo que pase a la sala, se le va a hacer una toma de protesta donde se le va a decir y se le va a comunicar sus derechos y cómo se va a llevar a cabo su interrogatorio. Sí, existen variantes en la forma que se toma protesta a los testigos. En algunas entidades se les llama a todos los testigos y se les toma protesta en conjunto con efecto de dar aceleración al juicio. Aquí estamos viendo en la imagen una de las formas en que el juez toma la protesta a los testigos. Esto de manera general y en conjunto a todos los testigos. Vamos a darle lectura de cómo un juez es que les toma protesta a los testigos. Por ahí vemos, dice, como juez, dice, es mi deber informarles que en su calidad de testigos tienen la obligación de declarar de todo cuanto conozcan y se les ha preguntado, y no ocultar hechos, circunstancias ni elementos. Se les informa que no están obligados a declarar sobre hechos que les pudieran deparar responsabilidad penal. Además, les hago saber que toda persona que interviene en una audiencia de juicio tiene la obligación de protestar que se va a conducir con la verdad. Y en este entendido, les hago de su conocimiento que declarar falsamente ante una autoridad judicial es un hecho que la ley penal castiga con pena de prisión y multa. Enterado de ellos les pregunto, ¿protestan conducirse con la verdad en esta diligencia? Como vemos aquí en el párrafo, la imagen que les estoy dando, dentro de este párrafo pues se les dice qué es lo que puede pasar si se conducen con mentiras, falsedad. También se les dice sus derechos y también se les dice cómo es que se puede castigar en el dado caso de que se les sorprenda diciendo algo con falsedad. Durante este proceso y después de tomarles la protesta, el auxiliar de la sala es instruido para que los conduzca a una sala adjunta. Ahí los testigos no pueden estar en contacto y tendrán que esperar mientras son llamados a dar su testimonio. Esto también se debe platicar con el testigo en cita previa, se les debe decir cómo es que se lleva todo el procedimiento. Y vemos aquí, otro de los ejemplos que vemos en la imagen, es como el juez toma protesta para hacer inicio, para dar paso a que el Ministerio Público y la defensa interroguen. En cuanto lleguen, se sienten al estrado, el juez les puede hacer algunas preguntas. Y a esto hay que dárselos a conocer a todo testigo. El juez, aquí vamos a darle lectura a la imagen para que vean cómo es que el juez inicia con el testigo. Dice, el juez nos puede proporcionar su nombre, cuál es su fecha de nacimiento, su estado civil, su ocupación, su domicilio, ha intervenido con anterioridad en un juicio oral, tiene vínculo con las partes, parentesco o amistad, y posteriormente se le explica y se le solicita que sus respuestas sean claras, hable de manera pausada, se aproxima al micrófono y en su respuesta se dirija a este tribunal. Si escucha la palabra objeción, no responda hasta que este tribunal resuelva
si al lugar a contestar la pregunta. Asimismo, hago de su conocimiento tanto para el Ministerio Público como para el defensor, que en regla de interrogatorio no podrá formularse preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes. Esto en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es muy importante que aquí, cuando estamos proporcionando los datos, como testigo te preguntan si lo quieres dejar a reserva o si quieres dar tus datos en ese momento. Tienes el derecho de dejarlo a reserva. Otra de las cosas muy importantes es antes de citar a, a la persona, al testigo, cuando hablamos de policías, de peritos, de agentes del Ministerio Público, algún servidor público, es muy importante saber antes de citarlos si tiene algún parentesco de amistad, familiar, eh, de conocer a la persona por la que estamos en ese juicio, es decir, el imputado. Es muy importante conocer esto antes porque pues puede objetar el defensor y eh, pues tumbar a ese testigo. Bueno, vamos a ver aquí, el libro nos hace una propuesta, un consejo de qué tipo de preguntas realizar. Nos dice que podemos realizar algunas preguntas como aquellas que soliciten describir, explicar y dar detalles sobre los eventos ocurridos. Por ejemplo, qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, por qué, cómo, con quién. Describa, díganos, coméntenos. Y el tipo de preguntas que se pueden realizar en un interrogatorio directo se dividen en tres clases. Esto es preguntas abiertas. Esto es que permite al testigo que explique y detalle sus respuestas de manera pues abierta, más que abarque con todo. Preguntas cerradas, aquellas en que la respuesta se agota con escasas palabras o con una frase. Es decir, cuando hacemos una pregunta, pues se pueden limitar a decir sí, no. Preguntas de transición, estas guían al testigo de un tema a otro. Son utilizadas cuando el caso involucra diversos eventos ocurridos en distintos momentos o en varios lugares. En el siguiente punto vemos lo que es la planeación del interrogatorio. Como litigante, como Ministerio Público, eh, como defensor en este caso, pues se tiene que llevar un plan de cómo vamos a hacer el interrogatorio, eh, cómo vamos a acomodar las preguntas para que nos lleven al siguiente paso, para poder esclarecer un hecho o para darle la imagen al juez de cómo sucedieron los hechos. Para esto, pues debe ser comprensible y creíble. Tenemos que tener por ahí un cuestionario apuntado, pero pues también este, no lo debemos de aprender de memoria para no estar leyendo. Eh, Tenemos que tener un plan previo
tanto como Ministerio Público, como representante social o como defensor. Esto, la planeación de interrogatorio como una planeación de contrainterrogatorio, depende de el lado en el que estés, si como Ministerio Público o como defensor. ¿Cuáles son las razones para planear un interrogatorio? Bueno, primero que nada, pues nos dice que para que la deposición del testigo haga una fuerte impresión en el juez, es decir, que le quede clara la imagen al juez de lo que está diciendo el testigo. Para que el testimonio sea fácil de entender, para poder presentar una historia lógica, en lo que le preguntamos al testigo, como les comentaba, para generar una imagen clara en la mente del juez, para fortalecer y acreditar al testigo, también para superar las debilidades que pueda presentar el testigo durante su testimonio, y para que la aportación de cada testigo complemente otras declaraciones y sean consistentes con ellas. Esto hablamos también de que tenemos que planear todo, desde cómo vamos a interrogar hasta qué testigo vamos a pasar primero para llevar un orden cronológico. Esto lo hablábamos en clases anteriores, hay que llevar un orden cronológico, una planeación de cómo vamos a esperar que llevemos el juicio oral. Es decir, hago mi alegato de apertura y empiezo y llamo a testigo, no sé, en un homicidio. Bueno, pues voy a llamar a testigo a la persona que estuvo con el occiso y después eh, las personas que vieron los hechos, posteriormente la policía que llegó, en este caso el primer respondiente. Posterior a eso, pues llamo a los testigos de criminalística de campo, después llamo a los peritos de cada laboratorio, posterior a esto o anterior a esto, agentes del Ministerio Público que llegaron al lugar. Es decir, tenemos que tener un orden para que cada testigo nos lleve cronológicamente a los hechos hasta el alegato de cierre, alegato de clausura. El interrogatorio de cada uno de los testigos, quienes tiene que ser el producto de una preparación previa. La propuesta de cómo se debe de formar o cómo hay que hacer una pregunta. Bueno, dice que a través de las preguntas se pretende dos cosas: dar claves al testigo para que relate el siguiente hecho o elementos del testigo, y que el juez se dé cuenta del contenido y significado de su respuesta. Se debe ayudar al testigo y se tiene que ser claro y específico con las preguntas. Específicamente en el interrogatorio para cada testigo, pues también hay que llevar un orden cronológico. Y aquí nos da una propuesta de cómo puede ser la secuencia comúnmente utilizada. Se puede empezar con la introducción y los datos personales del testigo. Hay que acreditar al testigo, esto es muy importante. En mi caso, en mi experiencia laboral, pues yo funjo como testigo o funjo como perito dentro de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. ¿Y cómo nos acreditan? Primero que nada, pues en mi caso me preguntan
dónde trabajo, cuánto tiempo llevo laborando ahí, eh, cuál es mi experiencia laboral en otros campos, cuál es mi máximo de estudios, es decir, pues las licenciaturas que tengo, qué cursos he llevado. Todo esto es para acreditarme como perito, como un experto en la materia. Entonces es muy importante acreditar a tu testigo. Establecer y describir el escenario. En este caso, pues a mí me hacen una pregunta y me dicen, ¿usted sabe el por qué fue llamado a este juicio? Y pues yo ahí ya le comento que sí, sí sé por qué, porque participa en la elaboración de un informe de análisis de indicios correspondiente con tal fecha, tal hora. Todo lo tengo que contestar así. En el punto 4 nos dicen describir las personas involucradas. En mi caso, pues la persona involucrada siempre firmamos con un perito compañero. Los dos hacemos el análisis y los dos firmamos, entonces ahí también deben de describir las personas que se involucran en los hechos que hicimos. Se describen los acontecimientos, en este caso ya hacemos el contenido del informe que realizamos. Y en cuanto al reconocimiento del acusado, pues este punto sí creo que debe de ir antes. Es cuando nos preguntan si tenemos parentesco con el acusado. Acreditar al testigo. El abogado debe expresar respeto hacia el testigo y brindar al tribunal confianza y credibilidad en el testigo. La mejor práctica es empezar con preguntas abiertas para permitir al testigo presentarse a sí mismo. Dicha acreditación, sus objetivos y su resumen en dos. Uno, demuestran que el testigo es una persona cuyo testimonio se puede confirmar. Y en otro caso, preparar al testigo para dar su testimonio, ya que la mayoría de los testigos piensan que el testimonio es una experiencia difícil e intimidatoria. Otro de los consejos es que podemos hacer una repetición de hechos importantes. Nos comenta que la repetición es importante, aunque el juzgador puede y de hecho delimitará las presentaciones excesivamente repetitivas. Un abogado que presenta testimonio relevante querrá comunicar los hechos clave, esperando que se graben en la memoria del receptor. Es decir, tenemos que ser repetitivos, pero no con exceso. En cuanto a frases y palabras temáticas, el abogado debe considerar el uso de los temas utilizados en el alegato y repetirlas en los interrogatorios y argumentos de cierre. La repetición de palabras claves da mayor fuerza a la imagen creada en la mente del tribunal. Hay que anticipar problemas no favorables. Hay que estar conscientes de que si no se abordan estos hechos o condiciones negativas en el interrogatorio directo, esta información aparecerá por primera vez en las preguntas que haga el opositor en contra del interrogatorio. Por eso hay que planear cómo se va a llevar a cabo el interrogatorio para no dejar o para tratar de no dejar ningún eslabón suelto
dejar ningún eslabón suelto y no darle pie al defensor para que entre por ahí para con el testigo en el contrainterrogatorio y pueda ser un punto débil. Hay que evitar guiar al testigo, es decir, no se permite que el abogado haga preguntas al testigo en donde se sugiera su respuesta, es decir, en las preguntas no guiadas donde el abogado solicite la información esperada. Vamos a ver si hay un ejemplo de esto. Regresamos, guiar al testigo. Vamos a ver. Sí, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una pregunta guiada. Por decir, el ejemplo que nos pone el libro es cuando está haciendo el interrogatorio es, ¿escuchaste un disparo cuando caminabas a tu trabajo? En lugar de esa pregunta podemos decir, ¿qué escuchaste cuando caminabas a tu trabajo? Ahí vemos la diferencia entre una pregunta guiada y una que no es así. Testigos que no dan suficiente información. Aquí varía el carácter de cada testigo. Se deben de realizar preguntas encaminadas a obtener la información deseada. Cuando sea el caso de que las respuestas del testigo son muy breves, se le puede pedir que especifique más su respuesta. Hay que tener experiencia y sentido común. Dice que el litigante debe preguntar y dejar en claro que los eventos ocurridos, según el punto de vista del testigo, corresponden a un evento que sucede de acuerdo al sentido común. En el siguiente punto nos habla de refrescar la memoria. Como litigante, dentro tenemos el derecho y sabemos que el juez, todos los presentes sabemos que pues, el hecho de que como seres humanos podemos cometer errores, podemos perder la memoria, no acordarnos de algo, entonces el litigante tiene este derecho y se hace a través de la petición al juez. Vamos a dar lectura textual. Dice, es una técnica utilizada por el litigante en la cual se le hace la petición al juez para poder mostrar, en este caso al testigo, su informe o dictamen con el objetivo de refrescarle la memoria. Esto es muy común que pase en cuanto con los servidores públicos. ¿Por qué digo que es muy común que pase? Porque un policía, un perito, un agente ministerial no solo acude a esos hechos, sino que durante su guardia o su trabajo pues van a muchos eventos, entonces es imposible que puedas recordar todo. Por eso hay citas previas para preparar al testigo. En este caso también los juicios pues a veces tardan hasta un año y medio en el que se dé el juicio oral para llegar a juicio.
tardas un año o a veces 6 meses, no sé. Entonces es imposible recordar todo así tal y como sucedió. Cuestiones finales. Si la memoria de un testigo ha sido refrescada con otro documento, el oponente tiene derecho a examinarlo y no hay razones para objetar el uso propio de un documento u objeto para refrescar la memoria, pero el opositor tiene el derecho de contrainterrogar al respecto. Aquí en esta imagen pues vemos un ejemplo de lo hablado anteriormente. Vamos a darle lectura. Dice abogado opositor. Durante el interrogatorio directo, sus abogados le mostraron algo para refrescar su memoria acerca de quién estaba presente el 10 de octubre, ¿cierto? Testigo contesta que sí. Sigue el abogado opositor mostrando el papel al testigo y pregunta, ¿no es verdad que el papel que le mostró el abogado para refrescar su memoria era solo una hoja de papel con unos nombres en ella? El testigo contesta, así es. Abogado opositor, ¿no es cierto que este papel fue creado por el socio del abogado mientras usted testificaba? Testigo, creo que sí. Ok. En el siguiente punto vemos aquí cómo nos dice que los comentarios durante los interrogatorios. Y también se recomienda evitar ser repetitivos en cuanto a las respuestas dadas por el testigo, a comentarios del abogado sobre la precisión y credibilidad del testimonio y que la defensa pueda objetar como argumentos impropios. Por eso es recomendable limitarse a preguntas y respuestas. Un ejemplo de ello es esta imagen que vemos. Vamos a dar la lectura, le ponen entonces, ¿qué estaban haciendo los dos hombres? Testigos estaban parados platicando. Uno parecía tener sus manos en el aire. ¿Manos en el aire? ¿Qué estaban haciendo con sus manos en el aire? Parecía estar saludando. Ok. Él estaba saludando a... ¿Por cuánto tiempo hizo esto? Por un minuto o dos, pienso. Correcto. ¿Y qué hizo después? Algo de lo que hablábamos con anterioridad es no apegarse al cuestionario, es decir, tenemos que llevar un cuestionario por escrito. Sin embargo, no estarlo leyendo ni apegarnos a este, ya que mientras estamos haciendo una pregunta, podemos ya estar pensando en la siguiente pregunta y esto nos lleva a que perdamos el control del interrogatorio que estamos haciendo por no concentrarnos en la pregunta anterior. Aquí hay una propuesta de una tabla de autoevaluación, los aspectos que hay que considerar en un interrogatorio. Esto para la planeación, para la preparación. Después de haber hecho el interrogatorio y antes de presentarlo en el juicio, pues podemos tener esta tablita de evaluación y decirnos, realizamos las preguntas introductorias, se cuestionó para que el juzgador se percatara del escenario,
Se guió al testigo para que describiera los hechos en forma ordenada. La descripción del testigo fue consciente con la teoría del caso del abogado. Dimos credibilidad al testigo. Incluimos preguntas para que el testigo utilizara un lenguaje descriptivo. Incurrimos en detalles irrelevantes. Hicimos que el testigo reforzara el tema que planteamos en un alegato de apertura. Las preguntas que hicimos fueron realizadas con un lenguaje claro y sencillo. Minimizamos las debilidades del testigo. Nos anticipamos al contrainterrogatorio. Habló con el testigo previamente para que incluyera la información que consideró relevante. Esta tablita nos sirve para llevar a cabo el juicio con el interrogatorio, es decir, antes de estar en el juicio, podemos ver esta tabla para tratar de abarcar con esos puntos que nos marcan. Por último, vemos aquí los 10 mandamientos del interrogatorio directo. Esto es lo que el libro nos propone. Vamos a darle lectura. Punto 1. El testigo cuenta la historia. Hay que realizar preguntas abiertas, cerradas y de transición. Haz que el testigo utilice un lenguaje descriptivo. Realza la credibilidad del testigo. Anticipa problemas no favorables de tu testigo. No exageres la longitud del interrogatorio. Utiliza un lenguaje sencillo. Que el interrogatorio sea consistente con la teoría del caso y temas. Escucha al testigo, estudia tu caso, planea y prepara. Bueno, en este caso, hasta aquí mi presentación, pero me gustaría que diéramos paso a ver, bueno, no a verlo, les voy a dejar por ahí un link de un interrogatorio que viene en un video de YouTube. Se me hizo muy interesante, bien explicado. Es un homicidio calificado y lesiones, y bien explicado de cómo es que el Ministerio Público hace su interrogatorio. Vamos a, permítanme. Pongo el link aquí en el área de mensajes. Sin embargo, se los voy a poner también en plataforma. Los voy a poner ahí, aparte de la sesión síncrona que está siendo grabada ahorita, también les voy a poner el video, un enlace al video para que lo vean. Es muy importante que vean ese video, está muy completo. Bueno, hasta aquí mi presentación. Ya saben, me pueden contactar a través de mensajería en la plataforma. Cualquier duda, cualquier comentario, a través
través de un mensaje, me ponen por ahí su mensajito y yo les contestaré dentro de unas cuantas horas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.